En los pueblos de Castilla-La Mancha, donde los campos de trigo se extienden como mares dorados y el viento susurra entre los olivos, la vida transcurre con una calma que a veces pesa. Miguel Sánchez, un joven de 30 años con el pelo oscuro y una mirada tranquila, vivía en uno de esos lugares, Villalba del Monte, un pueblo ficticio de calles estrechas y casas encaladas. Trabajaba en una cooperativa agrícola y pasaba sus días entre facturas y sacos de grano, una rutina que solo rompía el canto de los grillos al atardecer. Una tarde de otoño, mientras cargaba bolsas de la compra en su viejo Seat Ibiza frente al supermercado del pueblo, algo lo detuvo. No fue un sonido, sino un movimiento apenas perceptible en la parte trasera de una furgoneta aparcada a pocos metros. Entre las sombras del vehículo, una jaula pequeña y oxidada albergaba a un cachorro. Era diminuto, con el pelaje negro y esponjoso cubierto de polvo, las orejas caídas y unos ojos grandes que parecían gritar una tristeza silenciosa. Miguel sintió un pinchazo en el pecho, una mezcla de pena y ternura que lo hizo olvidar las bolsas por un momento. El cachorro lo miró fijamente y Miguel no pudo apartar la vista. Había algo en él, su belleza salvaje, su fragilidad que lo atrapó. Decidió esperar al dueño de la furgoneta. No sabía qué iba a decir, pero no podía irse sin hacer algo. Minutos después, un hombre corpulento de rostro curtido y botas llenas de barro salió del supermercado. Se llamaba Antonio, un ganadero de las afueras que criaba gallinas y cabras en una finca cercana. Miguel se acercó con cautela. «Oiga, perdone», dijo, señalando la jaula. «Ese cachorro, ¿de dónde lo ha sacado?» Antonio frunció el ceño, como si la pregunta lo molestara, pero respondió con voz grave. «Lo encontré hace unos días cerca de mi terreno. Alguien lo abandonó, como siempre pasa por la carretera esa. La gente tira lo que no quiere y nosotros lidiamos con el problema». Miguel asintió, esperando más. Antonio suspiró y continuó. «Al principio pensé en quedármelo, pero no para. Se metió en el gallinero y mató a 3 gallinas. Otras 2 murieron del susto. No tengo dinero para perder más animales y ese bicho tiene hambre de lobo. Lo llevo al veterinario para que lo sacrifiquen barato». Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo. Miró al cachorro que temblaba en la jaula y sintió que el mundo se le venía encima. No podía permitirlo. No era justo que ese pequeño pagara con su vida por estar solo y hambriento. «Espere», dijo rápido. «No lo lleve al veterinario, me lo quedo yo. Le pago lo que valen las gallinas y usted se olvida del asunto». Antonio lo miró de arriba abajo, dudando. Luego soltó una risa seca. «¿Tú, con ese bicho? Mira, llévatelo si quieres, pero que no lo vea más por mi finca. Y dame 20 euros para las gallinas». Miguel no lo pensó 2 veces, sacó el dinero de su cartera, abrió la jaula y tomó al cachorro en brazos. El animal era ligero como una pluma, pero al tocarlo, su cuerpo se relajó, como si supiera que alguien por fin lo había salvado. Miguel lo apretó contra su pecho y murmuró: «Tranquilo, pequeño, ya estás conmigo». No tenía ni idea de cómo iba a cuidar de un perro. Vivía en un piso pequeño en el pueblo, sin patio ni espacio para correr. Pero mientras conducía de vuelta a casa con el cachorro acurrucado en el asiento del copiloto, supo que encontraría la manera. Lo llamó Lobo, un nombre que le salió sin pensar, como si el animal ya lo llevara escrito en la mirada. Los primeros días con Lobo fueron un torbellino de caos y ternura. Miguel improvisó un rincón en su salón con mantas y un cuenco de agua y compró comida para cachorros en la tienda de animales del pueblo. Lobo devoraba todo lo que le ponía delante, especialmente la carne cruda que Miguel pidió al carnicero como favor especial. Era un comilón insaciable, pero también un compañero dulce que seguía a Miguel por la casa como una sombra. A veces, Miguel se sentaba en el sofá con una cerveza y Lobo se subía a su regazo apoyando la cabeza en su hombro. Era un gesto tan humano que lo hacía reír. Nunca había tenido un perro, pero aquello parecía más que una simple mascota.
Era como si Lobo entendiera que Miguel le había dado una segunda oportunidad. Sin embargo, no todo era fácil. Lobo crecía a un ritmo alarmante. A las pocas semanas, ya no cabía en el regazo de Miguel y sus patas dejaban marcas en el parqué. Empezó a robar calcetines y a morder los cojines, dejando un rastro de plumas por el salón. Miguel lo regañaba con cariño, pero Lobo solo lo miraba con esos ojos enormes y volvía a tumbarse como si nada. Los paseos eran otra aventura. Miguel lo llevaba al pinar que rodeaba Villalba del Monte, un bosque de pinos altos y senderos polvorientos donde el aire olía a resina. Lobo trotaba a su lado tranquilo y obediente hasta que veía a otro perro. Entonces se volvía loco de emoción, tirando de la correa para jugar. Los vecinos, al principio asustados por su tamaño, acababan sonriendo al verlo corretear con una energía infantil. «¡Qué perro tan bonito tienes!», Miguel decía siempre Paquita, la panadera. «Parece un rey con ese pelo». Miguel asentía, orgulloso, aunque a veces se preguntaba por qué Lobo era tan diferente. Su pelaje negro se volvía más espeso cada día, y su cuerpo ganaba una fuerza que no parecía normal en un cachorro. Pero lo achacaba a su imaginación y seguía adelante, feliz con su nuevo amigo. El punto de inflexión llegó 4 meses después. Lobo ya era más grande que cualquier perro del pueblo, incluso los mastines que guardaban las fincas. La gente empezaba a mirarlo con recelo y algunos niños se apartaban al verlo acercarse. Miguel notó que algo no encajaba. Los ladridos de Lobo eran más profundos, casi salvajes, y su apetito por la carne cruda era insaciable. Decidió llevarlo al veterinario. El consultorio de don Javier, un hombre mayor con gafas gruesas y un carácter afable, estaba en las afueras del pueblo. Cuando Miguel entró con Lobo, la recepcionista dio un respingo y se llevó la mano al pecho. «¡Madre mía, qué bicho!», exclamó. «Pásalo a la sala de atrás, por si acaso». Miguel frunció el ceño, pero obedeció. Lobo caminó a su lado, tranquilo, como si supiera que no debía causar problemas. Don Javier entró poco después, y al verlo, soltó una carcajada. «Vaya, Miguel, ¿qué me has traído? Esto no es un perro corriente, ¿eh?». Revisó al Lobo con cuidado, palpando su cuerpo y examinando sus dientes. El cachorro se dejó hacer, apoyando la cabeza en el hombro de Miguel como siempre. Tras unos minutos, don Javier se quitó las gafas y lo miró serio. «Te voy a ser sincero, muchacho. Esto no es un perro, es un lobo. Un lobo ibérico puro sin mezcla alguna». Miguel parpadeó, incrédulo. «¿Un lobo? Pero, ¿cómo?». «Lo encontré abandonado, me dijeron que era un cachorro perdido». El veterinario se encogió de hombros. «¿Quién sabe? A lo mejor escapó de algún sitio o alguien lo dejó porque no podía cuidarlo. Pero no hay duda, es un animal salvaje. Está sano como un roble, eso sí, pero no puedes quedártelo como si fuera un perro». Las palabras se le clavaron como espinas. Miguel acarició la cabeza de Lobo, que lo miraba con esos ojos confiados, y sintió un nudo en la garganta. «¿Qué hago entonces? No puedo soltarlo, no sobreviviría solo, y no pienso abandonarlo». Don Javier suspiró. «Tienes que hablar con Medio Ambiente. Ellos decidirán qué hacer. Pero te aviso, tener un lobo en un piso no es legal, y menos en un pueblo como este. Necesitas un permiso especial, y eso no es fácil de conseguir». Esa noche Miguel apenas durmió. Lobo se tumbó a su lado en el sofá, ajeno a todo, y él no paraba de pensar en cómo habían llegado a ese punto. Había salvado a aquel cachorro de la muerte, y ahora podían quitárselo. No estaba dispuesto a rendirse. A la semana siguiente, un inspector de la Consejería de Medio Ambiente llegó a Villalba del Monte. Era un hombre joven, serio, con una carpeta bajo el brazo. Observó al Lobo durante un buen rato, anotando cosas en su cuaderno, y luego habló con Miguel en el salón. «No voy a mentirte», dijo. «Esto es un caso raro. El lobo ibérico está protegido, y no cualquiera puede tenerlo, pero veo que este animal te quiere, y tú a él. Si quieres quedártelo, tienes que cumplir unas condiciones estrictas». «¿Cuáles?», preguntó Miguel, dispuesto a todo. «Primero,
Nada de vivir en el pueblo. Necesitas un terreno fuera, con un cercado seguro y espacio para que se mueva. Segundo, tienes que registrarte como cuidador de fauna silvestre. Eso significa cursos, papeleo y revisiones periódicas. Y tercero, el lobo no puede estar cerca de la gente ni de otros animales domésticos sin control. Si no cumples, me lo llevo a un centro de recuperación. Miguel tragó saliva. Su vida entera estaba en Villalba, su trabajo, sus amigos, su familia, pero miró al lobo, que dormía plácidamente junto a la ventana, y supo que no había vuelta atrás. «Haré lo que sea», dijo. El inspector asintió, casi con admiración. «Tienes 3 meses para arreglarlo. Te doy una oportunidad porque veo que esto no es un capricho, pero no será fácil». No lo fue. Miguel vendió su piso y usó todos sus ahorros para comprar una parcela a las afueras, cerca del río Guadiana. Era un terreno modesto, con un pequeño cortijo y un pinar al fondo, pero tenía potencial. Pasó semanas construyendo un cercado con ayuda de su primo Juan, un albañil que no paraba de quejarse del trabajo. «Estás loco, Miguel», decía entre risas. «¿Todo esto por un perro que no es perro?» «Es más que eso», respondía él, clavando postes. «Es mi familia». Mientras tanto, se apuntó a un curso online sobre manejo de fauna silvestre, estudiando por las noches con lobo a sus pies. Aprendió sobre la dieta del lobo ibérico, su comportamiento y las leyes que lo protegían. Cada paso era agotador, pero también lo llenaba de propósito. Cuando el inspector volvió, el cercado estaba listo. Alto, resistente, con una zona cubierta y un espacio abierto para que el lobo corriera. Miguel había dejado su trabajo en la cooperativa y ahora ganaba algo de dinero vendiendo hortalizas de un huerto que plantó en la parcela. No era mucho, pero bastaba para él y para Lobo. El inspector revisó todo con detalle y finalmente sonrió. «Has hecho un esfuerzo de narices, Miguel. Te doy el visto bueno, pero esto es solo el principio. Tendré que venir cada cierto tiempo a comprobar que todo está en orden». Miguel asintió, aliviado. Esa noche, sentado en el porche del cortijo con una copa de vino, dejó que Lobo apoyara la cabeza en su regazo. El lobo ya era enorme, un animal imponente con un pelaje negro que brillaba bajo la luna, pero para Miguel seguía siendo el cachorro asustado que había encontrado en una jaula. La vida en el cortijo cambió a Miguel. Se volvió más callado, más observador, como si el espíritu del lobo se le hubiera pegado. Los días se llenaban de rutinas nuevas: preparar comida para Lobo, carne cruda, huesos, algo de pienso especial, pasear por el pinar al amanecer, reparar el cercado cuando el viento lo dañaba. Era una existencia sencilla, pero plena. Sin embargo, la historia de Lobo empezó a correr por el pueblo. Algunos vecinos lo veían como un héroe, otros como un loco que vivía con una fiera. Una tarde, Paquita lo convenció de grabar un vídeo con su móvil. «Enséñales a todos cómo es tu lobo, Miguel. La gente tiene que ver esto». Él dudó, pero cedió. Subió el vídeo a redes sociales, Lobo corriendo por el cercado, jugando con una pelota vieja, apoyando la cabeza en su hombro mientras él hablaba a la cámara. No esperaba mucho, pero al día siguiente el vídeo tenía miles de visitas. La gente se enamoró de la historia. Un hombre corriente que había dejado todo por salvar a un lobo. Los comentarios llegaban a montones. «¡Qué bonito! Ojalá más personas fueran como tú. Ese lobo es más leal que muchos humanos. ¿Cómo puedo ayudaros?». Pronto, la cosa se desmadró. Periodistas locales lo llamaron para entrevistas y una asociación de protección animal le ofreció donaciones para mejorar el cercado. Miguel, abrumado, decidió crear una página online donde contaba su día a día con Lobo y vendía camisetas con su silueta. El dinero lo usó para ampliar el terreno y comprar más comida. Pero no todo eran halagos. Algunos criticaban que tuviera un animal salvaje, diciendo que Lobo estaría mejor en la montaña. Otros lo acusaban de buscar fama. Miguel ignoraba los ataques y seguía adelante, centrado en lo que importaba: su lobo. Un día, mientras paseaba con Lobo por el pinar, recibió una llamada de la asociación.
Habían encontrado a una loba joven, herida por un cepo ilegal, y necesitaban un lugar donde recuperarla. Le preguntaron si podía acogerla temporalmente. Miguel miró al lobo, que olfateaba el aire con curiosidad, y aceptó. La loba, a la que llamó Luna, llegó una semana después. Era más pequeña que Lobo, con el pelaje grisáceo y una cojera que tardaría en sanar. Al principio, Lobo la observaba desde lejos gruñendo suavemente, pero con el tiempo se acercaron. Verlos jugar juntos, persiguiéndose entre los pinos, fue un regalo para Miguel. Cuidar de Luna le abrió los ojos. Había tantos animales como Lobo y Luna, abandonados o heridos, que necesitaban ayuda. Con el apoyo de sus seguidores, empezó a transformar la parcela en un pequeño refugio. Construyó más cercados, pidió voluntarios y se formó como rescatista oficial. Lobo, con su presencia imponente y su carácter dulce, se convirtió en el símbolo del lugar. Años después, el cortijo ya no era solo su hogar. Era el refugio del lobo, un santuario donde lobos, perros salvajes e incluso un jabalí rescatado encontraban un sitio seguro. Miguel trabajaba sin descanso, pero nunca solo. Lobo siempre estaba a su lado, vigilante y fiel. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los pinos, Miguel se sentó en el porche con Lobo y Luna tumbados a sus pies. Pensó en aquel día en el supermercado, en cómo un cachorro triste había cambiado su vida. No había sido fácil, había perdido un trabajo, un hogar, una rutina, pero lo que había ganado valía más, un propósito, una familia, un legado. «Todo empezó contigo, pequeño», murmuró, rascando a Lobo detrás de las orejas. Lobo lo miró con esos ojos profundos, y Miguel supo que, de algún modo, el lobo también lo había salvado a él.